Gracias, Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros y en nosotros, Señor. Todo nuestro ser, Señor, te alaba. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, Señor, te adoran, Señor. Bendito seas, Padre. Bendito seas, Espíritu Santo. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu bendita presencia, Señor. Gracias porque tenemos la certeza de que tu Espíritu Santo, Señor, está aquí con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Bendito y alabado sea, Señor. Sigue tomando el control de esta reunión. Dios Todopoderoso, y que sea tu Espíritu Santo el que nos esté guiando, el que nos esté dirigiendo, el que nos esté redarguyendo, Señor. Dios, y que nos esté enseñando, Padre. Bendito y alabado seas, Dios Todopoderoso. A ti sea la gloria, la honra, el honor, la alabanza, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Buenos días a todos. Dios les bendiga grandemente. Vamos a dar inicio al tema de hoy. ¿Qué entiendes por valor? ¿Qué entendemos por valor? Cada quien respóndase. Recuerden que están en sus casas. ¿Qué entiendes tú por valor? Podrías decir que es algo que vale, que te voy a leer una pequeña definición de valor. Dice que es atribuir o determinar el valor de algo o de alguien teniendo en cuenta diversos elementos o juicios, reconocer o estimar el valor, el mérito o las cualidades de una persona o cosa. Voy a leerte de nuevo. Valor es atribuir o determinar el valor de algo o de alguien teniendo en cuenta diversos elementos o juicios. Reconocer o estimar el valor, el mérito o las cualidades de una persona o cosa. ¿Cuántos de nosotros valoramos lo que tenemos? Cuando te tomas un vaso de agua, por ejemplo, ¿qué piensas cuando lo tomas? Satisface mi sed, no sé qué piensas. Tal vez te tomas un vaso de agua simple y dices, ay, es que yo quiero agua de sabor. No valoras el poder tomar un vaso de agua. Hace un poco tiempo acompañé a un hermano a un terreno que está en el cerro y tuvimos que caminar no sé qué tiempo, la verdad no recuerdo, para encontrar un pequeño nacimiento donde podías llenar tu botella con agua. Y eso se me venía a la mente cuando estaba estudiando este tema, en el cual muchas veces nosotros no le damos valor a las cosas, ¿sí? Y precisamente bajamos de ese cerro y nos venimos siguiendo una manguera que traen desde ahí hasta un tanque y para darle agua a una familia. No le calculé cuántos metros de manguera eran, pero aproximadamente nos tardamos como 1 hora y media en llegar desde ese nacimiento pequeñito, era un charquito, y ahí podías llenar sin mover, porque si no, a las personas se les sale turbia el agua. Pero pues no le calculo qué tanto estaba. Y esas personas valoran mucho ese pequeño nacimiento de agua, el cual nosotros muchas veces ni valoramos, ¿verdad? Los que estamos acostumbrados no sé, a lavar el carro, una banqueta, o poner a llenar, o estar lavando los trastes. No sé tú cómo seas, si eres de las personas que estás lavando los trastes, pero siempre mantienes el agua abierta, porque no te importa que se esté desperdiciando, total tienes mucha. Al menos aquí nosotros en Nogales hay muchos nacimientos de agua y es lo que más nos sobra, ¿verdad? Pero hay lugares donde esa agua que tú desperdicias la quisieran tener, porque para ellos es
algo de gran valor. Te voy a volver a leer: atribuir o determinar el valor de algo o de alguien teniendo en cuenta diversos elementos o juicios, reconocer o estimar el valor, el mérito o las cualidades de una persona o cosa. ¿Piensas que vales tú? Dios me ha permitido compartirle de la palabra a muchas personas. Y he encontrado muchas personas que dicen que sienten que no valen, que no sirven, que no, su vida no tiene sentido. Porque eso es lo que el enemigo les ha hecho creer. Eso es lo que muchas veces la misma familia les hace creer. Eso es lo que muchas veces el esposo o la esposa hacen creer a su pareja. Eso es lo que muchas veces los padres a los hijos les hacemos creer que no valen. Eso es lo que muchas veces la sociedad te hace creer que no vales. Pero vamos a ver durante esta palabra, durante este tema, el gran valor que tenemos. Vamos a ir a la palabra, al Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 7. Lucas 15, versículos del 1 al 7. Lucas 15, del 1 al 7. Esta parábola que vamos a leer es conocida como la parábola de la oveja perdida. Se acercaba a Jesús, dice la palabra del Señor, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Crees que vales mucho? Como les preguntaba hace un rato, muchas veces creemos que no valemos, que no servimos, que todo lo hacemos mal. Pero en esta parábola que estamos leyendo, Lucas 15, del 1 al 7, les voy a leer con esta otra traducción. Vamos a irnos dando cuenta durante el tema cuánto valemos nosotros para Dios. Mientras Jesús enseñaba, se le acercaron muchos de los que cobraban impuestos para el gobierno de Roma, y también otras personas a quienes los fariseos consideraban gente de mala fama. ¿Cómo llegas tú al Señor? ¿Porque eres bueno? ¿Porque nada más te faltan tus alas y tu aureola para estar casi en el cielo? No sé tú, pero yo llegué haciendo muchas cosas malas. Pero a esos viene el Señor, porque para Él valemos mucho. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a criticar a Jesús y le decían: este hombre es amigo de los pecadores y hasta come con ellos. Al oír eso, Jesús les puso este ejemplo: si alguno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta que ha perdido una,
¿Acaso no deja las 99 en el campo y se va a buscar la oveja perdida? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros y vuelve muy contento con ella. Después llama a sus amigos y vecinos y les dice: vengan a mi casa y alégrense conmigo, ya encontré la oveja que había perdido. De la misma manera, hay más alegría allá en el cielo por una de estas personas que se vuelve a Dios que por 99 personas buenas que no necesitan volverse a Él. ¿Qué te dice la gente cuando sabe que estás buscando a Dios? Pero si tú, ¿quién eres? ¿Tú quién eras? ¿Ya se te olvidó lo que fuiste? A mí me encanta que una persona que me conoció y cuando sabe que soy cristiano, me digan: pero tú eras así, pero tú hacías esto. ¿Ya se te olvidó? Les digo: no, no se me ha olvidado. Y eso es lo que uso para testificarle a las personas el gran valor que tengo para Dios. Que después de que desde niño siempre tuve pensamientos de suicidio, porque venían pensamientos a mi mente de que no valía, de que no servía, de que era un hijo no deseado, de que todo el mundo me odiaba. ¿Sí? Aprendí que había alguien que me amaba y un amor incondicional. ¿Sí? Entonces, pude experimentar desde ese día hasta hoy el gran valor que tengo para Dios. Y hoy Dios quiere decirte que tú vales mucho para Dios. Y que si tal vez a tu alrededor la gente te menosprecia, te dice: mira, es que tú eres así, es que tu carácter, es que nadie te soporta, es que a donde quiera que vas causas problemas. ¿Sí? Me decía una vez un joven que le estaba yo compartiendo, él tenía problemas de adicción. Y cuando ellos entran a grupos de rehabilitación, les enseñan, les malenseñan, digo les malenseñan porque no es cierto lo que les dicen. Él me decía que él era una persona ingobernable. ¿Sí? Y le pregunto: ¿por qué ingobernable? Dice: porque es que nadie me puede gobernar, yo me drogo, yo me alcoholizo, yo hago esto, yo robo, yo etc. Le digo: te han mentido hasta hoy. No puedes ser ingobernable. O te gobierna Dios o te gobierna el diablo, pero alguien te está gobernando. Si fueras ingobernable, no harías nada, ni para bien ni para mal. Llevarías una vida, ¿sí? Por eso es que cuando el Señor Jesús llega a nuestras vidas, ¿sí? Él cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, ¿sí? Por eso es que hemos hablado de que nosotros no debemos ser un cristiano común. Un cristiano común, lo único que va a cambiar en su vida es el decir que es cristiano. Pero su vida va a seguir igual, con pleitos, con problemas, llevando una vida de pecado, de maldad, pero se dice ser cristiano, ¿sí? Porque ni él mismo se valora, no siente amor por él, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que el verdadero amor echa fuera todo, el temor, el miedo, las frustraciones, el menosprecio, todo lo que durante toda su vida ha tenido, ¿sí? Por eso es que cuando yo leo esta porción de la Escritura, yo asemejo mi vida a esta porción de que estaba perdido. Y el Señor Jesús dejó a esas 99 ovejas para buscarme a mí, ¿sí? Por eso es que también en las redes sociales a veces uso el nombre de oveja 100, ¿sí? Pero como se oye como un poco femenino, no sé por qué, hay muchos hombres que me contactan así como que para ver si soy mujer. Pero aprovecho para empezarles a evangelizar, ¿sí?
Y me preguntan, ¿por qué ovejas 100? Y aprovecho para hablarles sobre esta porción, de cómo mi vida estaba perdida, cómo era una persona que no tenía sentido su vida, pero el Señor Jesús fue a buscar, ¿sí? Así es que hoy el Señor quiere que tú sepas cuánto vales para Él. Les decía, el tema se llama valor, y les leí una pequeña definición de valor: atribuir o determinar el valor de algo o de alguien teniendo en cuenta diversos elementos o juicios. Reconocer o estimar el valor, el mérito o las cualidades de una persona o cosa. ¿Tú valoras lo que tienes? ¿O sientes que tienes derecho a tenerlo? ¿Sí? ¿Cuándo es cuando vas a valorar algo? ¿Cuándo te imaginas que es cuando más vas a valorar algo? Cuando no lo tienes. Cuando ya no lo tienes. Es cuando más lo valoras. Sí. Dios me ha permitido hablar también con personas que viven en la calle. No sé si alguna vez tú has hablado con una persona de esas. He encontrado personas que tenían todo. Tenían casa, tenían familia, tenían trabajo. Y de la noche a la mañana lo perdieron todo. ¿Por qué? Porque cayeron en drogas, cayeron en alcohol, cayeron en cosas malas. Y terminaron perdiendo todo. Y ya cuando están así, valoran todo lo que tuvieron. Y me han dicho, es que yo tenía una esposa, tenía hijos, pero no los supe valorar. Los maltrataba, los golpeaba, los menospreciaba. ¿Sí? Por eso es que tal vez tú no has caído así, pero has tenido algo y lo has perdido. Tal vez sí, tal vez no. Pero es cuando aprendes a valorar. Si tienes la oportunidad de tener a tu padre o a tu madre con vida, valóralos. Si tienes la oportunidad de tener un hermano o una hermana, valóralos. Si tienes esposo o esposa, valórala. Si tienes a un amigo, valóralo. Si tienes trabajo, valóralo. Si tienes casa, valóralo. Si tienes que comer, valóralo. No reniegues y digas, ay, como yo antes hacía, yo no podía comer algo que hubiera hecho mi esposa un día antes. Definitivamente no me lo comía. Y le decía, no, es que esto lo hiciste ayer de comer. Sí, pero es que está bueno, sobró y no lo voy a tirar. Le decía, pues no lo quiero, hazme otra cosa. ¿Sí? Cuando aprendí a valorar, cuando tuve cáncer y todo lo que comía, perdón por la expresión, lo devolvía, me daba asco. El agua me daba asco, todo me daba asco. Después de ese proceso fue cuando conocí de Cristo. Y así me diera mi esposa comida de 3 días. Le decía, gracias Dios, ¿por qué me estás dando alimento hoy? Aprendes a valorar cuando estás en una prueba. Aprendes a valorar cuando no tienes. ¿Sí? Porque muchas veces cuando tenemos, ¿qué hacemos? No lo valoramos. Pero Dios te da la oportunidad de escuchar hoy este tema para que a partir de hoy empieces a valorar lo que tienes. ¿Sí? Tal vez si tienes hijos y eres un papá o una mamá que eres muy regañón, muy regañona, que te desesperan y les gritas, chamacos, todo el tiempo dan guerra, me desesperan, no dejan de gritar, no dejan de hablar, no dejan de dejarme todo tirado. ¿Sabes que hay miles de personas, mujeres, que no pueden tener hijos y que harían lo que fuera por tenerlo? Y muchas veces nosotros que los tenemos no los valoramos. ¿Sí? ¿Sabes que muchas personas hoy en este día o de ayer para hoy, en la madrugada o en este mismo instante, están perdiendo a uno de sus hijos? Y quisieran tenerlo, quisieran que les estuviera dando guerra, que estuvieran jugando, brincando, gritando. ¿Y nosotros qué hacemos? Solo regañar, solo pegar. Muchas veces mi esposa decía que sus frustraciones y los problemas que tenía conmigo los desquitaba con ellos.
Y a propósito les pegaba delante de mí porque sabía que eso me hacía enojar. Pero hemos aprendido a valorarlos. Hemos aprendido a amarlos. Porque aprendimos a amarnos. Aprendimos a amar a Dios. Pero si no has podido tener un encuentro con Dios, no sabes de lo que te estoy hablando. No sabes lo que es el amor. Cuando tú tienes un encuentro personal con Dios, ahí es cuando conoces realmente el amor. Y puedes empezar a amar a los demás. Continuamos. Seguimos en Lucas 15, ahora del versículo 8 al 10. Estas 3 parábolas que estamos leyendo precisamente hablan sobre el valor que nosotros tenemos para Dios. Dice la palabra, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Tal vez a ti te puedan decir, ay, pero, ¿qué? Y ahora ya eres cristiano. A mí me decían, es que te lavaron el cerebro, me decían. Les respondía, no, nadie me lavó el cerebro. El Señor Jesucristo me lavó todo con su sangre preciosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pecado te hace estar sucio. Te puedes bañar, te puedes llenar de perfume, pero hay algo que te hace sentir sucio y es el pecado. Por eso es que solamente viniendo al Señor, ¿sí? Hay fiesta en los cielos, dice la palabra, cuando un pecador se arrepiente, cuando tú le pides perdón al Señor y le pides que entre en tu corazón, que more en ti, que tome el control de tu vida, que tome el control de tu familia, que perdone todos tus pecados, que te salve. Dice la palabra que hay fiesta en los cielos. Tal vez a tu alrededor todo el mundo te va a desechar, te va a criticar, que no te importe. Sí, que no te importe. A nosotros mucha gente nos dejó de hablar, nuestra propia familia nos rechazaba. Las personas que se decían ser nuestros amigos nos evadían, nos veían mal. Pero siempre les decíamos a las personas, en Jesús hemos encontrado lo que nunca habíamos tenido: paz, amor. Algo que no lo puedes conseguir con dinero, porque esto no se compra, esto es gratuito. ¿Sí? Tal vez vas a encontrar lugares donde te cobren por todo, por orar por ti, por darte consejería. Bueno, Dios tratará con esas personas, pero todo lo que Dios hace es gratuito. ¿Sí? Él no te ama por lo que tú le des, porque Él es dueño de todo. Él es dueño del oro, de la plata, de la tierra y de su plenitud. ¿Qué le puedes dar a Dios? Es como si tú quisieras regalarle a una persona millonaria algo. ¿Qué le regalarías? No tiene todo. Es dueño de todo. Aun si tú le dijeras, Señor, no tengo que darte, pero te doy mi vida. Es de Él. Tú le perteneces. Que muchas veces nosotros nos salimos del camino o no queremos estar en su camino, es diferente. Pero Él tiene el poder, Dios tiene el poder de hoy quitarnos de este mundo. Y si mueres, Él tiene el poder de resucitarte. Si te enfermas, Él tiene el poder de sanarte. Él tiene todo el poder, para Él todo es posible. ¿Sí? Pero muchas personas, ¿qué dicen? No, Dios, es que si realmente existes, haz esto en mi vida. Le decía yo hace tiempo a una persona, así no funciona. Tú tienes primero que buscarlo, primero que obedecerlo y Dios va a actuar. Pero si tú lo condicionas y le dices, Dios, haz esto y yo te busco, haz esto y yo creo en ti, eso solamente lo hacen los ateos.
Decir, bueno, si es cierto que existes, ¿no? Hace más de 17 años, cuando una persona me predicaba de la palabra de Dios, mi vida era un caos, infidelidad, problemas con mi esposa, muchas cosas. La última vez que él me habló y me predicó de la palabra, me dijo, Dios te está llamando con amor. No esperes a que te llame de otra forma. Y tenía 32 años, una persona sana, hacía deporte, iba al gimnasio, mi alimentación era sana, no drogas, no alcohol. Pero cuando Dios me llamó y Él me encontró, lo saludé, se me quedaba viendo. No me llamaba por mi nombre porque no me conocía. Porque se me cayó el cabello, soy muy velludo. Me hagan de cuenta que me depilaron todo. No me conocía. Y hasta que cuando le dije, soy Chucho, recuerdo que se puso a llorar, me abrazó y me dijo, te dije que no esperarás a que Dios te llamara con vara. Entendí que valía mucho para Dios, porque Él me trajo a sus caminos. Por eso es que valoro tanto el ser cristiano. No solo por decir, yo soy cristiano, soy pastor. ¿Sí? No, solo soy un siervo del Señor, un obrero. Decía Pablo, como un abortivo, como lo último. No me importa. Que no te importen los títulos. ¿Sí? Porque tú puedes encontrar por ahí personas que digan, no, es que tú eres pastor, pero yo soy apóstol. Tú eres pastor, pero yo soy profeta. Qué tonterías. Si supieran que lo mejor es cuando el mismo Dios, el creador de todo, te dice hijo. ¿Crees que Él te va a decir, es que eres pastor? Eso no importa. A mí muchas personas me han dicho, ¿cómo lo llamo? Le digo, me llamo Jesús. Y puedes decir Jesús, hermano, amigo. No me va a hacer más que me digas pastor o no. Porque el Señor me dice hijo. Eso es mejor. Pero si no te valoras, ¿sí? El mundo, el mismo cristiano te va a enseñar a que tú no sirves, que tú no vales. El mismo cristiano te va a decir, tu mujer, tú no puedes predicar la palabra. Tú no puedes hablar en la congregación. Ahorita vamos a ver lo que dice el Señor sobre ustedes, mujeres. ¿Sí? No sé si quien nos visita hoy conozca de la palabra, no lo sé. Pero Dios sabe quién es. Él sabe. Y si le han enseñado que no puede predicar la palabra, pararse enfrente y predicar o exponer la palabra de Dios, vamos a ver lo que dice el Señor. ¿Sí? Porque estas iglesias no son iglesias de patriarcado ni de misóginos, ¿sí? Estas iglesias son de Cristo, por eso se llaman iglesias Jesucristo vive, porque Él vive. ¿Sí? Y Él nos enseña que tú, mujer, los niños valen mucho y pueden predicar la palabra. Y un niño, un joven puede ser pastor. Va a haber quien me diga, oiga, está usted en un error. ¿Cómo un niño va a ser un pastor? Timoteo era un niño y él pastoreaba, ¿no? Pablo le decía, diles esto, diles esto, diles esto. Y que nadie tenga en poco tu juventud. Continuamos. Seguimos en Lucas 15, versículos del 11 al 32. Dice la palabra del Señor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada
Allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Quiero hacer una pausa en el 17 para que pongas atención. Dice, y volviendo en sí. ¿Qué quiere decir? Que cuando le pidió la herencia a su padre, que cuando fue y se malgastó todo el dinero, no estaba consciente. Estaba cegado por la ambición, por el deleite, por el pecado. ¿Sí? Y es parecido a lo que te acabo de decir, de personas que he conocido que tenían todo y ahora viven en la calle, porque no valoraron y perdieron todo. Este joven habrá valorado la comida. Dice que él quería, aunque sea, comer el alimento que le estaban dando a los cerdos. ¿Te puedes imaginar tú ver lo que están comiendo los cerdos, los cochinos, y que quieras comerlo? Tú me puedes decir, no, yo no comería el desperdicio o el alimento que ellos comen. ¿Cómo? Es alimento para cochinos. Pero cuando llegas a un punto en el que ya no tienes nada, ¿sí? Pero ni siquiera le daban ese alimento. Volvemos a leer el 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ya estaba valorando. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Verso 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, hasta el 32 les dije, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Eso somos tú y yo. Estábamos perdidos. Tal vez tú me puedes decir: no, hermano, pero es que yo nací en el evangelio. Ajá, ¿y? De alguna manera, cuando pecas, te pierdes. Estás muerto en vida. Y esta es una expresión de cómo llegamos la mayoría al Señor. Muertos en vida, perdidos y somos hallados. Y Él hace fiesta. Y llegamos y le decimos: Señor, no soy digno de que me llames tu hijo.
Yo he escuchado muchos cristianos que aún hasta hoy dicen que no se sienten dignos de ser hijos o hijas de Dios. Aquí dice que eres digno, pero eso no te hace decir, ay, es que soy el consentido de Dios. Si la palabra de Dios dice que Dios no tiene favoritos, es que soy la princesa de Dios. Es que soy hijo de un rey, por eso debo de andar bien, por eso debo de tener todo. Eso se le llama evangelio de la prosperidad, y eso es un engaño del enemigo, porque dice la palabra que no pongas tu mirada en las riquezas, porque el orín y el hollín lo destruyen. ¿Y qué si amontonas tantas riquezas? Si el Señor te llama hoy, otros la van a disfrutar. No, tienes que poner tu mirada en el Señor. ¿Sí? ¿Es necesario trabajar? Amén, es necesario, porque dice la palabra que el que no trabaja no coma. Hay muchas personas que le sirven al Señor y dicen, es que yo soy un pastor de 24 horas. A veces yo soy muy bromista. No me burlo. Pero luego les digo, bueno, de 24 horas solo que seas alcohólico anónimo. Tienes que trabajar. Porque si no trabajas, no comes. Si tú estás viviendo de la iglesia, ¿qué estás haciendo? Estás lucrando, eres un pastor asalariado. ¿Sí? Pero como no valoran lo que hizo el Señor Jesucristo, que siendo el Hijo de Dios, se hizo humilde, se humilló hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Pero nosotros muchas veces no valoramos eso. Yo he escuchado personas que dicen, bueno, ¿y para qué murió? Yo no le dije que muriera, yo no le dije que diera su vida por mí. Y personas que les digo, busca a Dios, mira, no, yo así estoy bien. Yo de momento no necesito a Dios. Me encanta cuando alguien me dice eso porque le digo, no, ¿qué crees? Dios a ti no te necesita. Dios es Dios, contigo o sin ti. Pero tú y yo sin Dios no somos nada. Así que no pienses que si no buscas a Dios, Dios va a dejar de ser Dios. Por favor. Hay fiesta en los cielos, amén. Pero es necesario arrepentirse. Es necesario pedirle perdón a Dios. No importa lo que haya sido. No importa lo que hayas hecho. Si tú le dices, llegas con el Señor, le dices, Señor, perdóname. Cambia mi corazón. Sana mi corazón, Señor. Nunca es tarde. ¿Sí? Hay personas que me dicen, no, pues le puedo hacer como el que crucificaron a su lado. En ese momento me arrepiento. Digo, bueno, si te da tiempo, pero si no te da tiempo, ¿a dónde vas? Ay, no, es que a mí me han dicho que el infierno no existe, que es un mito, como no sé. Hay personas que predican de Dios, pero erróneamente igual, y les dicen que el infierno es, no recuerdo ahorita la frase, pues algo que no existe. Y me gusta mucho también que esas personas me digan que el infierno no existe, porque les puedo decir, bueno, entonces, ¿crees en Jesucristo? Sí, claro. ¿Y para qué? ¿Para qué crees en Él? Si no te vas a ir al infierno, entonces, ¿para qué vino? ¿De qué te vino a salvar? Y se quedan. Y no es porque yo sepa más. Yo tal vez no me sé ni siquiera 10 versículos de memoria, a lo mejor. Pero sé que lo que está escrito aquí es verdad. ¿Sí? Tal vez esas personas te hablan de Dios y se saben la Biblia de memoria. Sí, porque me ha tocado platicar con ellos y les hablo de un versículo y me dicen el versículo, ¿dónde está el libro, el versículo? Gloria a Dios. El problema es que no lo aplican. ¿Sí? ¿Qué hacen con sus vidas? No valoran el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. No valoran que Dios ha puesto su mirada en ellos. Hoy en este día, miles de personas ya no abrieron los ojos. Tal vez muchos murieron por alguna enfermedad, tal vez a muchos los secuestraron y los mataron, tal vez muchos murieron por alguna sobredosis, tal vez, no sé.
Pero tú y yo hoy pudimos abrir los ojos a este nuevo día. ¿Que acaso no es algo que debas valorar? ¿Por qué muchas veces nosotros nos pasamos la vida peleando con todo el mundo? ¿No? ¿Qué te molesta? Muchas veces lo que a ti te molesta, otros lo anhelan tener. Tal vez te molesta tu esposa, tu esposo, tus hijos. Ay, otra vez tengo que ir a trabajar. Miles de personas en este momento le están pidiendo a Dios un empleo y muchas veces nosotros no valoramos. Dios, a través de esta enseñanza, quiere que tú y yo valoremos más y nos quejemos menos. Más bien, ya no nos quejemos. ¿Sí? Que valores todo lo que tienes. ¿Sí? Yo todavía no tengo el privilegio y la bendición de tener nietos. Pero ¿cuántas personas que ya tienen nietos? Ay, otra vez me trajeron al nieto. Hijo, se va a subir a mis muebles. Hoy me va a romper mis cositas esas que tengo en la mesita. Nadie me platicó, ¿ok? Por eso no. Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué muchas veces las personas son así? Porque así fueron enseñados. Porque sus padres los golpeaban, los humillaban, los maltrataban. A mí nunca me golpearon. Y de mis 5 hermanos fui el que odié a mi madre y hasta la maldecía y le deseaba la muerte. Porque veía todo lo que hacía con mi padre. Veía como siempre me atacaba de alguna manera u otra. De los 5 fui la oveja perdida. Pero de los 5 soy el único que está en este camino. Y le pido a Dios para que alcance a mis demás hermanos. ¿Sí? Pero ¿qué estoy haciendo? ¿Seguir con el mismo patrón? ¿Seguir con las mismas herencias? Tendríamos 17 años de estar divorciados. O tal vez estaría yo muerto. Solo Dios sabe. Pero si estoy aquí hoy para decirte que vales mucho, es porque vales mucho. No importa lo que te diga la gente. Pero si tú no crees que vales, tienes un problema. ¿Sí? Y es falta de amor. Es falta de perdón. Menosprecio. Muchas cosas. Pero si tú hoy crees lo que estoy diciendo, y no porque yo te lo diga, sino porque está escrito en la Biblia, si tú crees que vales mucho, y que por eso el Señor Jesucristo, vamos a verlo más adelante, envió a su Hijo a dar su vida por ti y por mí, porque valemos mucho. Debes de cerrar tus oídos a todo eso que te dicen, que no vales, que no sirves. ¿Sí? Tengo más de 10 años dando consejería a parejas, a matrimonios, más a mujeres. Hablo más todos los días con mujeres. ¿Sí? Y la mayoría de mujeres con las que hablo, la mayoría están separadas o son mamás solteras. Y cuando les empiezo a predicar de la palabra, les digo, mira, tú vales mucho para Dios. Y ocupo una frase y les digo, a partir de hoy, que aceptaste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, debes cuidarte como una señorita. Ay, pero es que tengo 2, 3 hijos. Ajá. ¿Y? ¿Crees que nadie va a poder ponerte Dios para que te ame, te respete, te valore? Yo lo he visto. No en una persona, en cientos de personas, para la gloria de Dios. ¿Sí? Personas que no valoraron y que Dios les puso a alguien. ¿Sí? Tengo un testimonio de muchos que he visto en este camino, de una persona cristiana que tenía a su esposo también. Bueno, ese no era cristiano, ese era simpatizante, pero conoce de la palabra. Le era infiel, la humillaba, tenían 3 hijos. Cuando yo la conocí tenían 3 hijos. Ella le soportaba todo, infidelidad, golpes, maltrato, humillaciones. Y se basaba en la Biblia. Decía, hermano, es que yo no lo puedo dejar, porque dice la Biblia que debo de seguir ahí, que debo de seguir confiando. Hija de un pastor. Sí. Cuando le empecé a evangelizar, ay, la hija de un pastor, dices, es algo que no puede ser. Claro que sí, porque ella le habían enseñado
a someterse, a que fuera humillada, a que fuera pisoteada, a que fuera menospreciada, a que no fuera valorada. Y le dije, bueno, ok, todo lo que tú me estás diciendo está en la Biblia. Sí. Pero también dice en la Biblia, en Corintios, que si el hermano o la hermana, perdón, no dice así, dice que si el incrédulo se quiere separar, que se separe, porque el hermano o la hermana no están sujetos a servidumbre, porque a paz nos llamó Dios. Y ella me decía, pero es que él también es cristiano. Él es incrédulo, porque si fuera cristiano, no haría lo que hace. Él es incrédulo, porque los incrédulos cometen pecado. Los incrédulos hacen todo lo que hace el mundo. Para resumirles, seguí hablando con ella, ya no me enfoqué tanto con ella. Le dije, pues vamos a orar, ora y que Dios te muestre. Se reconcilian, tiene otro hijo, 4 hijos, sigue igual. Se pone en oración, en ayuno y decide dejarlo. Y Dios le manda a un joven soltero, sin hijos, que la ama como no se imagina, que tomó a sus 4 hijos como de él, los quiere, los cuida. Y el papá de sus hijos fue a hablar con el pastor para quejarse y decirle que cómo era posible que lo iba a dejar. No dio vuelta atrás ella. No la valoró y la perdió. Tal vez muchas personas me van a decir, es que usted la mal aconsejó. Si está en la Biblia, es bíblico. Ese consejo es muy raro que yo lo dé, aunque esté en la Biblia. Yo siempre les digo, doy consejería matrimonial. No les puedo decir a la primera de cambio, déjalo, déjala. No, les digo, Dios tiene el poder de cambiarlo. Dios tiene el poder de cambiarla. Pero tienes que meterte con Dios para que veas el resultado. ¿Sí? He encontrado personas que están por divorciarse y me dicen, porque tengo unas páginas en internet, y me dicen, ayúdeme. Le digo, no, yo no te puedo ayudar, Dios te puede ayudar. Es que mañana firmo mi divorcio. Le digo que ya estés divorciado, Dios tiene el poder. Y lo he visto, personas divorciadas se convierten a Cristo porque escuchan la palabra, la creen y se vuelven a casar, pero ahora en Cristo. Personas que al otro día iban a firmar el divorcio, el día de firmar el divorcio se desdicen, le pide perdón o uno al otro, o ella a él o él a ella, y sus matrimonios se restauran. He visto eso. No te lo estoy contando de alguien más, yo lo he visto en mi vida. Pero si tú no te valoras, si tú piensas que no vales, que no sirves, entonces vas a seguir ahí, estancado. Si tuvieras la oportunidad de pedir a Dios lo que quisieras, oro, plata, riquezas, ¿qué le pedirías? Muchos me podrían decir, no, pues unos centenarios, unas barras de oro, diamantes. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Proverbios 16:16. Proverbios 16:16. Está delante de Salmos, antes del Nuevo Testamento, ahí vas a encontrar Proverbios. Proverbios 16:16. En lo que lo encuentran, porque sé que están en sus casas, pero también tienen su Biblia. ¿Qué le pedirías a Dios? No, pues es que me dé todo el dinero para pagar todas mis deudas, ¿no? No, pues que me dé todo el dinero que pueda para que ya no trabaje, ¿no? Y más si te han predicado del evangelio de la prosperidad, no, es que tú te lo mereces todo.
pero tienes que darle a Dios. Y personas me han dicho, no, pues es que si yo le doy 1,000 pesos a Dios, voy a recibir 10,000. Entonces eres ambicioso. Entonces te están enseñando a ser ambicioso. Y se les olvida enseñar del amor. Eso es lo más importante. ¿No Pablo decía? Sé lo que es tener y sé lo que es no tener. Job, cuando pasó por la prueba, ¿qué dijo? Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea. Y perdió todo en un solo día. Perdió sus riquezas, perdió sus hijos, perdió todo. Y aún Dios le permitió a Satanás que lo enfermara. Ok, Proverbios 16:16 dice la palabra del Señor: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Creo que se van a desanimar muchas personas porque ya estaban pensando en lo que le iban a pedir a Dios, ¿verdad? Y salir de la reunión o terminar la reunión, ir al cajero, a lo mejor ya les habían depositado 100,000 pesos, ¿no? ¿Y qué tal si salgo y me encuentro una esclava de oro? Es lo que quería que me encontrara. Pídele sabiduría e inteligencia. Dice la palabra, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Sí? Hay personas que me han preguntado, ¿y usted dónde estudió? Para ser pastor. Pero como les digo que soy bromista, digo, pues ¿qué estudié? ¿A dónde estudié? Pues no, la primaria la estudié en tal escuela, la secundaria, 1 año en cada escuela porque me mandaban de supervisor. Me mandaron en primero a una escuela, en segundo a otra y en tercero a otra. ¿Se pueden imaginar cómo era? Y la preparatoria es lo único que estudié. Pero si me estás preguntando dónde estudié para ser pastor, acá, en la Biblia. Me hubiera gustado estudiar a los pies de Gamaliel como Pablo, pero no le sirvió. Cuando tuvo el encuentro con Jesús, él fue el que le enseñó todo. Oiga, me dicen, y ahí con usted no dan discipulados, no dan, no sé qué más me dicen. Digo, claro, ves a las reuniones, tenemos reuniones los viernes y los domingos. Cada día que tú te reúnas son enseñanzas poderosas, porque son la palabra de Dios. Una vez una persona me decía, oiga, es que como que me hace falta otro día más para, como que nada más viernes y domingo. Les digo, mira, cuando te esfuerces por venir viernes y domingo, vemos, a lo mejor abrimos otro día, pero a veces ni siquiera vienes el viernes, ni siquiera vienes el domingo, y muchas veces cuando vienes te estás durmiendo. Me gusta ser sincero, no me gusta lisonjear a la gente. ¿Sí? Porque ¿para qué quieres aprender más? ¿Sí? En la guerra espiritual, hay personas, oiga, es que a mí me gustaría aprender a guerra espiritual, me gustaría orar por las personas y que sanaran, me gustaría orar por las personas y que fueran liberadas. ¿Para qué quieres eso? ¿Para ser famoso? ¿O para ayudar? ¿Para que la gente te reconozca? ¿O por amor al prójimo? ¿Por qué quieres aprender guerra espiritual? La mayoría de personas lo quieren para el ego. Es que yo oro por las personas y Dios las sana. Es que oro por las personas y Dios las libera. Sí, yo creo que sí. Pero muchas personas, cuando estén delante del Señor, el Señor les va a decir, no los conozco, hacedores de maldad, apártense de mí. Y le van a decir, Señor, pero en tu nombre echaba fuera demonios. Señor, pero yo predicaba tu palabra. Señor, pero yo hacía esto, yo hacía el otro. Sí, pero con vanagloria, con exaltación, con soberbia, con ego, para tener ganancias deshonestas. Cobraban por hacerlo. Sí. Por eso es que cuando este mago, Simón, gracias, mi amor, le dice a los discípulos, les doy dinero, pero denme ese poder para que pueda imponer las manos y reciban al Espíritu Santo. ¿Qué le contestan? Que tu dinero perezca contigo, porque esto es un don de Dios.
que no se compra. ¿Sí? Vamos a ver, cuando Dios le preguntó directamente a una persona, ¿qué quieres que te dé? Pídeme lo que quieras que te lo voy a dar. Vamos a ver qué le pidió. Reyes, Primera de Reyes, no crean que lo estoy inventando, está en la Biblia. Hay cosas que voy a hablar que no están en la Biblia, como por decir mi testimonio, pues no está en la Biblia. Pero todo lo que vamos a hablar o estamos hablando está escrito. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 3 al 15. Primera de Reyes 3, del 3 al 15. Primera de Reyes 3, del 3 al 15. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 3 al 15. Amén. Dice la palabra, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Por eso les decía, ¿qué harían si Dios les dice, pide lo que quieras? ¿Qué le dirías al Señor si hoy te dice, pide lo que quieras? Señor, ¿pueden ser 3 deseos? No, esos son magos, o sea, eso no funciona con Dios. ¿Qué se te viene primero a la mente? El iPhone, ayúdenme, no desconozco de tecnología. ¿Cuál es el? 11 o 11. El 11. Un iPhone 11, señor. ¿Qué crees? ¿Que con ese teléfono no te puedes comunicar con Dios? Él no usa teléfono. Por eso es que muchas veces cuando alguien pone, es que Dios, esto y lo... Pues eso solo dice en la Biblia. O sea, con que le pongas a Mela una imagen, ¿qué? No te vas a comunicar con Dios. Si quieres comunicarte con Dios, Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dobla tus rodillas al Señor, clama, derrámate ante su presencia y verás cómo ahí te vas a poder comunicar con Él. ¿Sí? Muchas personas que dicen, no, es que yo oro y por más que oro, no escucho que el Señor me hable. Luego les digo, estás orando mal. No, hermano, me paso hasta 2 o 3 horas orando. Es que tienes que orar no para que Dios te escuche, tienes que orar para escuchar a Dios. Pero ¿qué pasa muchas veces? Señor, es que mira, fíjate que mi suegra, y fíjate que mi cuñada, y fíjate que mi esposa, y fíjate que mi esposo, y estás, habla y habla y habla y habla y habla. Pues ¿cómo te va a hablar el Señor si no te callas? Dice la palabra en Eclesiastés, hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. No está mal que tú ores 1, 2 o 3 horas, pero quédate callado o callada en lapsos para que entonces puedas escuchar lo que el Señor te dice. Dice, y se le apareció, versículo 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia, y en rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey
en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, no sé cómo entrar ni salir. Fíjense, Salomón era joven. Y tu siervo está en medio del pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo, fíjense lo que le pidió Salomón, tenía la oportunidad de pedirle riquezas y fama y todo lo que un cristiano común hoy quiere, porque es lo único que le han enseñado, la prosperidad. Pero un verdadero cristiano le va a decir esto al Señor. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír. Fíjense lo que Dios le dice, He aquí, versículo 12, lo que he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Les dije hasta el 15. Y si anduvieras en mis caminos, fíjense, y si anduvieras en mis caminos, o sea, Dios le dio riquezas, le dio sabiduría e inteligencia, lo que él pidió. Aparte le dio riquezas, lo que él no pidió. Y aparte le dice al Señor: y si anduvieras en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días. O sea, lo iba a dejar vivir más. Pero bueno, no terminó así la historia. Les invito a que lo lean. Se apostató, se regresó a lo que más Dios odia, que hoy no es el tema. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Fue un sueño. Tú me puedes decir: ay, es que hermano, yo soñé que Dios me iba a dar una gran esposa. Pero es que la que soñé no me gusta. Ay, hermano, es que ¿qué cree? Que tuve un sueño que Dios me iba a dar un esposo, pero en el sueño y cuando desperté lo reprendí porque esa persona no es cristiana. Entonces, le pides a Dios que te muestre, Dios te muestra y no le crees. Dios tiene el poder de volver cristiano a un inconverso. Yo les digo siempre a las personas: una persona cristiana no es garantía. Una persona que ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a su prójimo como a sí mismo es garantía. Pero el hecho de que se diga ser cristiano o cristiana no te garantiza. ¿Quieres saber que una persona es verdaderamente un cristiano? ¿Cómo sabré, hermano? Es que yo quisiera tener un novio cristiano. No me volteen a ver, nadie me platicó. Es que yo quisiera tener una novia cristiana. ¿Cómo sabré que es la indicada? Invítale a tomar un refresco y le dices: ¿no quieres una cerveza? Si te dice: bueno, sí, una, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Esa persona no es un cristiano. ¿Cómo sabré que es el indicado? Por su manera de hablar, por su manera de ser, por su manera de comportarse, por su comunión con Dios. Ay, es que hay un cristiano, es el hijo del pastor, es el que está en la alabanza, pero le gusta irse a los antros, dice que no toma, solo va a convivir con sus amigos. No, pues necesitas evangelizarlo tú a él. A mí me han criticado de anticuado, de religioso,
Si la palabra de Dios dice que un poco de levadura leuda toda la masa, si la palabra de Dios dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, si la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, por donde le busques. ¿Por qué? Porque muchas veces no les enseñan a valorarse, no les enseñan a valorar a Dios, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, no les enseñan a valorar. El hecho de que tú te conviertas a Cristo, el hecho de que tú leas la Biblia es un privilegio. Hay países donde está prohibido leer la Biblia. Hay países que leer la Biblia se asemeja a la prostitución, a la trata de blancas, y los encarcelan y hasta los matan. Nosotros tenemos la oportunidad de leer la Biblia. Ay. Y luego no la leemos. No, ¿cómo no? Yo la leo cuando voy a la reunión. ¿Realmente la lees? ¿O estás pensando en, híjole, creo que no le apagué a los frijoles? Ay, este hermano se tarda harto y el sol está bien bueno para mi ropa. Ojalá ya se apure. Porque no estás en lo que estás. Dios nos regala 24 horas al día. Nosotros tardamos 2 horas en la reunión. Ya estoy próximo a terminar. Y muchas veces no nos queremos desconectar de nuestra rutina. ¿Sí? De lo que nos tiene atados al mundo. ¿Sí? ¿Por qué no valoramos al Señor? ¿Qué te gustaría regalarle a una mujer? Darle un regalo. Si quisieras regalarle a tu esposa, a tu novia, a una amiga, ¿qué te gustaría regalarle? ¿Una piedra preciosa? ¿Una joya? ¿Algo de valor? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Proverbios 31, 10 y 11. Proverbios 31. Toda la palabra me encanta, pero ese es uno de los versículos que me gusta mucho. Porque yo antes de ser cristiano sí quería tener riquezas, tener muchas cosas. Pero cuando Dios me enseñó que la verdadera riqueza la tenía a mi lado y no la valoraba, ahí fue cuando dije, Señor, tengo lo mejor, te tengo a ti. Proverbios 31, 10 y 11. Proverbios 31, 10 y 11. Dice la palabra, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Fíjense cómo dice esta traducción. Son los mismos versículos, pero con diferente traducción. Qué difícil es hallar una esposa extraordinaria. Hallarla es como encontrarse una joya muy valiosa. Quien se casa con ella puede darle toda su confianza, dinero nunca le faltará. Gracias a Dios que encontré a esta mujer virtuosa que tengo a mi lado, la cual es mi ayuda idónea, la cual también predica la palabra de Dios, y muchas personas que han venido a visitarnos dicen, no, es que predica una mujer, no. Así como que no habrá manera de que mejor predique otro hombre. Les digo, no, esta iglesia es del Señor y las dirige el Señor, no el hombre. ¿Sí? La mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Si tienes a tu lado, varón, a una esposa que es virtuosa,
Si tienes a una novia que es virtuosa, una novia o una esposa que quieren buscar a Dios, que están buscando a Dios, que quieren obedecer a Dios y que quieren hacer su voluntad, entonces Dios la está haciendo una mujer virtuosa y vale mucho. Realmente, lo que tú quieres regalarle, ya Dios te lo regaló a ti, porque vale más que una piedra preciosa, que a veces no valoramos, ¿verdad? ¿Quién valora a los que están casados? ¿Quién valora a sus esposas? Los que tienen novia, ¿quién valora a sus novias? Ay, no, pero pues ¿cómo la voy a valorar si es su obligación hacerme de comer? Es su obligación lavarme, es su obligación atenderme, es su obligación. Yo he encontrado personas que me dicen, no, hermano, es que, pues es que mi esposa no se sujeta. Digo, a ver, ¿qué entiendes por sujetarse? Para empezar, el sujetarse no es que la tengas todo el tiempo oprimida y con el pie en el cuello. El sujetarse no es que le estés humillando, que le estés menospreciando y que quieras que se haga tu voluntad. Tienes que dejar que se haga la voluntad de Dios. Jesucristo es la cabeza del hombre, amén. El hombre es la cabeza de la mujer, amén. La mujer es el cuerpo, amén. Entonces, ¿quién debe de mantener a la mujer? La cabeza, pero a veces la cabeza no quiere mantener. Entonces, ¿ahí qué aplica? Si aplicara la religiosidad, el fanatismo y el legalismo, no, hermano, pues ¿cómo dejas que tu esposa trabaje? No, dile que renuncie. No. Vamos a leer, me voy a ir más a prisa. Vamos a leer unos versículos donde lo que tú y yo somos para el Señor, seas hombre o seas mujer, vamos a leer lo que el Señor dice. Amén. Sientes que por lo que fuiste no vales. Juan 8, 10 y 11. Juan, los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan 8, 10 y 11. Sientes que por lo que fuiste no vales. Juan 8, 10 y 11. Perdón, Juan 8 del 1 al 12. Y con otra traducción nada más les voy a leer el 10 y el 11. Juan 8 del 1 al 12. Juan 8 del 1 al 12. ¿Sí? Muchas personas han llegado a este camino y aún el mismo cristiano, el mismo cristianismo, las mismas reglas del hombre le han enseñado que no valen, que no sirven. ¿Sí? Pero vamos a ver lo que dice aquí la escritura. Dice la palabra del Señor: cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Voy a hacer una pausa. Y les voy a decir lo que hoy en día muchos pastores o muchos cristianos hacen cuando una persona cae en adulterio. La corren, no le hablan, la juzgan, la relegan, ¿sí? He sabido de muchos casos así, pero específicamente supe de un caso en las personas que se consideran testigos de Jehová, que el esposo cayó en adulterio. A ambos y a sus hijos los relegaron. No les dejaron de hablar, no les dejaban hacer nada, no sé qué tantas cosas les hicieron, hasta el grado que la mujer, que ella no había tenido culpa, fue ella, se suicidó. ¿Sí? Entonces, ¿de qué le sirve saber tanto la Biblia de memoria? Si aquí, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Claro, que no va a ser en contra de un adulterio y otra vez al rato y otra vez al rato, no, o sea, no tampoco. ¿Sí? Dice,
Versículo 5 de nuevo. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Nunca les dijo, no, no la vayan a apedrear. Sí. No, les dijo, sí, tienen razón. Pero el que nunca haya pecado, arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, les dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez, hasta el que les dije, hasta el 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué hizo el Señor Jesús? La perdonó. ¿Pero qué le dijo? Vete y no peques más. Entonces el cristiano que dice: no, hermano, es que yo soy luz. Pues sí, pero dice el Señor que es luz el que no anda en tinieblas. Las tinieblas es el pecado, la desobediencia, el mal. Si estás pecando, si estás desobedeciendo a Dios y estás haciendo lo malo, no eres luz. A lo mejor medio te alumbras, pero de momento. Porque las tinieblas dice que no pueden prevalecer en la luz. Sí. Una vez una persona me dice: ay, hermano, y es que no sé cuándo Dios me habla. ¿Cómo voy a saber que es Dios? Ah, le digo, mira, si pasa un muchacho guapo, rubio, ojo azul, bien trabado, no me volteen a mí porque no me ven a mí porque ya soy casado. No, no tengo el ojo azul, pero ya soy casado. Y tú lo volteas a ver y que algo te diga en tu oído: mira qué guapo está, nada más velo. No le hables, no lo vaciles. Ese no es Dios, porque tú estás casada. Pero si lo ves pasar y oyes una voz que te dice: no voltees, recuerda que eres casada, recuerda que tu esposo, recuerda la palabra, ese es Dios. ¿Ya viste cómo puedes discernir quién es Dios y quién es el diablo? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya está pecando. Dice la palabra: vamos a conocer a los hijos de Dios y a los hijos del diablo por lo que hacen. Muchas personas me han preguntado: oye, yo tengo un vecino que es cristiano y es así, anda con mujeres, esto. Le digo: no, espérame. A lo mejor nada más se dice ser cristiano, pero vas a conocerlos, a los cristianos, por lo que hacen. Si hace lo malo, es hijo del diablo, está escrito en la Biblia. Si hace lo bueno y camina rectamente, en santidad, en rectitud, apartado del mal, es hijo de Dios. Pero tú y yo tomamos la decisión, hijos de quién queremos ser. Ah, no, es que usted me está obligando, me dice una vez una persona: no, es que usted es muy estricto, usted, para usted todo está mal. Le digo: no es para mí, está en la Biblia. Simplemente, si tú quieres agradarle a Dios, deja de hacer lo malo. Si quieres agradarle a tu carne, sigue como vas. Pero acá no, búscate una iglesia donde sí te den chance. A lo mejor de que das diezmo y ofrenda, no te van a decir nada, van a hacerse como que no te ven, pero aquí no. Aquí el Señor, el Espíritu Santo muestra quién está desobedeciendo y quién está caminando rectamente. Por eso es que la palabra de Dios se habla tal y como es. Dice que es como una espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo y te duele. ¿A poco no te molesta cuando, ¡ay! ¿Quién le dijo que yo hago esto? Es la palabra del Señor, está escrito. Y si tú quieres hacer lo malo, pecar, la paga del pecado es la muerte. Pero si te empiezas a valorar, si empiezas a valorar la muerte del Señor Jesucristo, el sacrificio que Él hizo en la cruz por ti y por mí, entonces vas a guardarte y vas a decir: no. ¿Sí? Si eres casado, a lo mejor tus amigos te van a decir: ay, vamos, vente, nada más una. Te pega la vieja, perdón por la expresión, pero así se dice aquí en México. O te pega la esposa. Cuando yo dejé de acompañar a mis compañeros a tomar, aunque yo no tomaba,
les decía, no me pega mi esposa. Ahora me quiere, así que ahí nos vemos. Mejor me voy con ella. No me importaba ya ahora lo que dijeran. Si no me importaba que la gente me viera pecando, ¿por qué me iba a importar ahora que vieran que ya no quería hacer lo mismo? ¿Sí? Dice un dicho aquí en México, la gente no te da de comer, así que no te importe lo que ellos digan, que te preocupe lo que el Señor diga de ti. Continuamos. Les voy a leer solamente el versículo 10 y 11 con esta otra traducción. Entonces Jesús se puso de pie y le dijo, mujer, los que te trajeron se han ido, nadie te ha condenado. Ella le respondió, así es, Señor, nadie me ha condenado. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, puedes irte, pero no vuelvas a pecar. El Señor nos dice hoy, Él nos perdona todos nuestros pecados, pero debemos seguir adelante sin pecar más. Así que si tú habías dicho, no, una vez escuché a una persona que me dice, no, es que, mira, yo sí creo que Dios es bueno, creo, pero no creo que Dios me pueda perdonar todo lo que he hecho. Les decía, ¿has matado? Esa persona me dijo, sí. ¿Has violado? Me dijo, sí. ¿Has robado? Me dijo, sí. Le digo, pues Dios te puede perdonar todo eso hoy y hacerte una nueva persona. Se puso a llorar. ¿Por qué? Porque sentía la presencia del Señor. Porque cuando tú estás hablando de Dios y está otra persona contigo, dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí. ¿Sí? No es porque estés usando la psicología, que muchas personas sí la usan, nosotros no. Es porque la presencia del Espíritu Santo está contigo y Él es el que está hablando. Por eso es que el Espíritu Santo toca los corazones de las personas y las llama para que se arrepientan y se conviertan a Él. Si amaras a alguien mucho, a tu mamá, a tu papá, a tu abuelito, a tu abuelita, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, ¿serías capaz de contarle todos sus cabellos? Mírate, te amo tanto que voy a contar todos los cabellos que tienes. ¿Quién le contaría a alguien sus cabellos? Nadie. Vamos a ver si quién lo hizo por amor. Y lo puede hacer por amor. Mateo, regresamos, estamos en Juan, nos regresamos unos evangelios y vamos a encontrar el primer evangelio que es Mateo. Mateo 10, 27 al 31. 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 Dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Se venden 2 pajarillos por 1/4. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Te puedes imaginar que Dios sabe cuántos cabellos tienes? A lo mejor nunca lo habías leído, ¿verdad? Es sorprendente, pero es para que veas cuánto Dios te ama. Él te conoce a la perfección. Sabe todo de ti. Sabe lo que estás pensando en este momento. Conoce los anhelos de tu corazón. Y Él puede ayudarte. Él puede cambiarte. Él puede transformarte. Él puede cambiar todo en ti. Pero tienes que aprender a valorarlo a Él primeramente, valorarte a ti y valorar todo. Y eso se consigue buscando a Dios, aprendiendo de su palabra, amando a Dios por sobre todas las cosas, amando a tu prójimo como a ti mismo. Ay, es que usted no sabe, la suegra me hizo la vida. Tienes que amarla. No, ¿cómo cree? La cuñada.
el cuñado, mi ex esposa, mi ex esposo, mi hermano, mi hermana. Una vez me decía una persona cristiana, no, es que yo no lo puedo perdonar, hermano. Usted no sabe todo lo que me ha hecho. Le digo, bueno, entonces ya no lo ves como tu prójimo. Dice, no. Le digo, bueno, porque la palabra de Dios dice que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Sí, pero no lo veo como mi prójimo. ¿Lo ves como tu enemigo? Dice, sí. Le digo, bueno, la palabra de Dios dice, ama a tu enemigo. Porque si amas a quien te ama, qué bien haces. Por donde quiera que le veas, tienes que amarlo. Porque el amor proviene de Dios. Un hombre vale más que una mujer. Ahí es donde quería llegar desde cuando les empecé a comentar sobre que las mujeres para muchos no sirven, no valen, no pueden predicar la palabra. ¿Un hombre vale más que una mujer? Si eres hombre me vas a decir, claro, hermano, pues, o no sé cómo me digas, amigo, Jesús, como quieras decirme. Claro que un hombre vale más que una mujer. Y más si le preguntas a un cristiano de esos que dicen, no, la mujer cállate, no, tú no hables. ¿Sí? Y entonces es donde te encuentras matrimonios de cristianos. ¿Has visto alguna pareja que va caminando el hombre y atrás va la mujer así? No estoy diciendo qué tipo de persona, etnia, nada. Pero ahí va la esposa. Se acerca a la mujer y se le queda viendo así como que, ¿qué haces aquí? Tú tienes que ir 2 o 3 metros de su sana distancia. Esa es publicidad para lo que está pasando ahorita. Ese tipo de personas han sido enseñadas a ser misóginos, a tener patriarcado, a tener menosprecio. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de las mujeres, acerca de los hombres. Por si alguna vez les habían dicho que ustedes mujeres no pueden predicar la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice. Ellos se basan en un solo versículo de la Biblia para decir que no. Pero vamos a ver qué dice la Biblia sobre eso. Gálatas 3, 26 al 29. Está escrito, así que, y si están anotando, anoten, y si no están anotando, la predicación se queda grabada en YouTube, ahí pueden volverla a escuchar. Gálatas 3, 29, 26 al 29. Gálatas 3, 26 al 29. Gálatas 3. Gálatas 3, 26 al 29. Gálatas 3, 26 al 29. Gálatas 3, 26 al 29. Está delante de Corintios y antes de Efesios. Gálatas 3, 26 al 29. Gálatas 3, 26 al 29. Y dice la palabra del Señor: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Les voy a leer con esta otra traducción para que quede más reforzado. Porque te vas a encontrar personas que te van a decir que tú no puedes, pero es tu decisión hacerle caso a Dios o hacerle caso al hombre. La palabra de Dios dice que es mejor obedecer a Dios que obedecer al hombre. Ustedes han confiado en Jesucristo y por eso todos ustedes son hijos de Dios.
¿Ok? Desde que tú confías en Jesucristo, lo aceptas como tu Señor y tu Salvador, pasas a ser hijo de Dios, pero si dejas de hacer lo malo. ¿Ok? Volvemos a lo mismo. Si tú te conviertes a Cristo, te vuelves cristiano, pero sigues pecando y haciendo lo malo, nada más eres simpatizante, visitante, de todo menos cristiano. Porque cuando fueron bautizados también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. El bautismo es muy importante también. Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres. Si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas que Dios le hizo. ¿Está claro, verdad? Así que si te topas con alguien, mujer, que te diga, no, es que tú no puedes, y menos predicarle a un hombre. A mí muchos cristianos me han criticado por evangelizar mujeres. Y me dicen, ay, hermano, no, mejor no, ¿qué tal si caes en tentación? Le digo, no creo estar firme. La palabra de Dios dice, el que crea estar firme, cuide que no caiga, pero sé de dónde me sacó el Señor, sé de dónde me rescató y sé que la paga del pecado es muerte. Sí. Y ahora le puedo decir qué pueden hacer para cambiar sus vidas. Por eso tenemos que obedecer al Señor. Pero todavía no creo que valgo. Ya estoy por terminar. Y tú me puedes decir, pero todavía no creo que valgo. Bueno, vamos a ver para que te vayas hoy creyendo que vales mucho para Dios. Esta porción de la Biblia, muchos la han leído, Juan 3, 16 al 21. Nos regresamos tantito y vamos a encontrar a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Juan 3, 16 al 21. Y ya con este versículo voy terminando. Juan 3, 16 al 21. Dice la palabra del Señor. Juan 3, está en los evangelios. Juan 3, 16 al 21. Juan 3, 16 al 21. Recuerda que aunque estés en casa, tienes que buscar en tu Biblia para que entonces veas que realmente está escrito. Juan 3, 16 al 21. Amén, dice la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que si todavía no creías que vales la muerte del Señor Jesucristo, porque Él vino a dar su vida por ti y por mí. Pero debemos valorar eso. Y eso nos debe de ayudar para ya no seguir haciendo lo malo. ¿Sí? Tú puedes preguntarle a muchas personas, ¿crees en Dios? Te puedes encontrar a muchas personas que van a decir, creo en Dios. Pero la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan, o sea que el creer en Dios no es algo extraordinario. Y no estoy blasfemando. Debes de creer en Dios y creerle a Dios y obedecer a Dios. Esa es la diferencia.
Dejar de hacer lo malo. Amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a tu prójimo, pedirle perdón a Dios, pero no solamente es pedirle perdón a Dios, sino también perdonarte tú mismo. Porque cuando Dios te perdona, no importa que haya sido el peor hombre de este mundo, no importa que haya sido la peor mujer de este mundo, no importa que haya sido un hijo desobediente, si tú le pides perdón a Dios, Él cambia tu corazón, Él te transforma, te perdona y te ama, desde antes que tú lo ames a Él. Con este versículo terminé. Quiero leerles una pequeña reflexión. Es una historia real. A mí no me consta, pero la encontré como una historia real y verdadera y quiero compartírselas. Escuchen. La reflexión o la historia se llama Ponerse de pie. Aquí precisamente dice, esta es una historia verdadera que sucedió hace algunos años en la Universidad de Carolina del Sur. Había un profesor de filosofía que era un ateo profundamente comprometido. Su principal meta cada semestre era probar que Dios no existía. Sus estudiantes siempre tuvieron miedo de discutir con él su lógica impecable. Durante 20 años, siempre pensó que nadie en su clase y fuera que él tenía el valor de ir en su contra. Claro, algunos habían discutido en clase alguna vez, pero nunca realmente en su contra. Más adelante verán a lo que me refiero. Y no lo hacían porque él tenía una reputación. Al final de cada semestre, en el último día, él pediría a su clase de 300 estudiantes: si hay alguien que todavía cree en Jesús, póngase de pie. En 20 años nunca nadie lo hizo. Ellos sabían lo que venía después. Él diría, porque todo aquel que cree en Dios es un tonto. Eso es lo que les decía. Si Dios existiera, él lo demostraría impidiendo que este pedazo de gis se rompiera al golpear el piso. Cada año azotaba un pedazo de gis en el suelo para que se rompiera en pedazos. Los estudiantes no podían hacer más que mirar. La mayoría de los estudiantes terminaban convencidos de que Dios no existe. Ciertamente, uno que otro cristiano se había colado, pero por 20 años habían tenido miedo de ponerse de pie. Pues bien, hace unos años, un joven que había oído historias sobre el maestro se inscribió en esta clase, pues sin él no podría terminar su carrera. Tenía miedo. Durante los primeros 3 meses de aquel semestre, él oraba todos los días por tener el valor de ponerse de pie, sin importar lo que dijera el maestro o qué pensaran sus compañeros de clase. Nada de lo que dijeran quebrantaría su fe. Finalmente llegó el día. El profesor dijo, si hay alguien que todavía cree en Dios, que se ponga de pie. El profesor y la clase de 300 alumnos lo miraron fijamente, en shock. El momento que se ponía de pie en el fondo del salón, el profesor gritó, tonto, si Dios existiera, él probaría evitando que este pedazo de gis se rompa al golpear el piso. Acto seguido, arrojó el gis, pero al momento que lo hizo, el gis se resbaló por sus dedos, fue resbalando por su manga y por los pliegues de su pantalón y por su zapato hasta que intacto rodó por el suelo. El profesor quedó con la boca abierta, observando el gis en el suelo. Después levantó su mirada al joven que estaba de pie y salió corriendo del salón. El joven entonces pasó al frente del salón y habló de su fe en Jesús por la siguiente media hora. Los 300 estudiantes escucharon cómo hablaba del amor de Dios hacia ellos y de su poder. Ahora tienes 2 opciones: escuchar esta historia y mantener tu testimonio privado en silencio, o declarar a tus amigos tu fe y relación con Dios, brindarles el valor que todos necesitamos diariamente, y a veces lo único que necesitamos hacer es ponernos de pie. No tengas miedo. Muchas veces te va a dar pena y vergüenza decirle a las personas, es que yo hacía esto. La primera vez que yo delante, aquí predicando, acepté que le fui infiel a mi esposa, solo vi que se quedó fría viéndome. Pero Dios me decía, testifica, para que sepan las personas que una infidelidad se puede perdonar.
y puedo poner amor a donde no había. Puedo transformar un matrimonio. Puedo hacer cosas grandes y maravillosas con una persona que estaba perdida en el pecado. Él lo hizo en mí y lo puede hacer en ti. Pero necesitas valorar a Dios y valorarte tú. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Mira, ¿quieres pasar aquí para darle gracias a Dios? Ahí, pues. Sí. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias, bendito Dios, porque palabra, Señor, fue expuesta, mi Dios, para valorarnos, Señor, cada vez más, y para valorar, Señor, el que te hayamos conocido a ti, mi Dios. Padre, hoy te damos gracias porque en esta semana, Señor, nos has dejado, Señor, sin alimento, sin provisión, mi Dios, porque tú has sido bueno, verdadero y fiel en nuestras vidas, Señor. Padre, hoy te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que se conectan, Señor, a través de este medio, Padre, y hayan podido, Señor, escuchar tu palabra, bendito Dios. Señor, que esta semana, Señor, sea una semana bendecida, Señor, y que tu mano, Señor, poderosa, Señor, siga en nuestras vidas, Padre, bendiciéndonos grandemente como siempre lo has hecho, Señor. Gracias te damos hoy en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y que tú seas, Señor, bendiciendo cada trabajo, cada familia, cada hogar, Señor, supliendo cada necesidad, Padre, que tú sabes conforme a tu voluntad y a nuestra necesidad, mi Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Que tengan un bendecido fin de semana. Igualmente, bendiciones para ti, Bere, Cristina González. Bendiciones. Rosario Ortiz, Isi Piña, Dios te bendiga. Pili Mesa, Dios te bendiga. Meli, bendiciones. Que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones igual para quien está conectado también por Zoom. Dios les bendiga grandemente.